Bueno, pues eso. Gracias por vuestra presencia aquí. Hace ya unos meses tuvimos noticias muy preocupantes de lo que estaba ocurriendo en Turquía, gracias a Andreas Speck, que está hoy aquí, y tomamos la determinación de implicarnos en suministrar información de lo que estaba ocurriendo allí, tanto a nivel de derechos humanos, de conculcación de los derechos fundamentales, como de la situación que se estaba dando en algunas regiones específicas de Turquía, donde Andreas tenía contactos personales. En la zona también nos preocupaba también especialmente lo que podríamos denominar las regiones kurdas de Turquía. Él luego explicará esta denominación. El caso es que Andreas Speck, que tenemos hoy aquí, ha formado parte de una delegación internacional de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que ha estado hace poco tiempo en esa zona, y venía a explicarnos la situación tal como lo han visto allí. Está pendiente de realizar un informe por escrito de todo ello también. Andreas ha estado previamente en el campo de Gibraltar y en Sevilla explicando esto mismo. Mañana lo hará en Madrid. Y tenemos intención de seguir informando en la medida de lo posible de la situación allí. Esperamos también, confiamos que en un futuro más o menos próximo podamos traer a gente de la zona para poder explicar en primera persona directamente un poco lo que os va a anticipar aquí Andreas. Andreas Speck nació en Alemania. Lleva más de 2 décadas como activista de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Ha estado también en Inglaterra y lleva aquí una temporada afincado en Sevilla. Bien, esa es la presentación inicial que podemos hacer y el resto corre de su cuenta. Gracias por venir. Vale, gracias Jesús, y también gracias a todas por venir. Vale, yo tengo contactos con Turquía, no solamente personales, pero realmente a través de la IRG, de la Internacional de Resistentes a la Guerra, desde más que 20 años. Y con estos contactos también organizamos todo y yo recibí la información a través de esos contactos. Son contactos del movimiento pacifista antimilitarista y de derechos humanos de Turquía. Yo, antes de hablar o compartir mi experiencia en la delegación, quiero un poco dar el contexto, porque no sé qué información cada una tiene, entonces un poco de la historia del conflicto y del contexto que tiene sentido para entender mejor qué está pasando ahora. ¿Sí, esto funciona? Vale. Vale, el pueblo kurdo, vale, la palabra pueblo, yo tengo mis problemas, no voy a entrar en este debate, pero los kurdos y las kurdas viven ahora mayoritariamente en 4 países, la gran mayoría en el sureste de Turquía, que son más o menos 18 millones, en Siria, el norte de Siria, realmente cerca de la frontera con Turquía, otra parte, en Irak, donde realmente tienen ya una bastante autonomía. Bueno, en Siria también han declarado sus regiones como autónomas, y en el oeste de Irán, a la frontera con Turquía y Irak. Y casi nunca había un estado kurdo, creo que en... ¿Qué año? Vale. Al final de la Primera Guerra Mundial había un acuerdo al inicio de formar un estado kurdo, pero con el acuerdo después de 2003, creo que, con lo que también formaron la moderna República Turquía, se olvidaron de un estado kurdo de nuevo, entonces nunca realmente ha existido un estado kurdo.
Y también existen ciertas tensiones entre los kurdos de las varias regiones o estados y dentro de cada región también. Este es otro debate. Este es más la zona o las regiones en las que viven los y las kurdos de Turquía, en el sudeste. También en Estambul claramente hay una población importante, pero estas son las regiones que, vale, si podemos hablar son las regiones kurdas o la región kurda, y yo digo la región kurda porque al menos ahora el movimiento kurdo, también representado por el PKK, no habla de un estado kurdo, pero de una autonomía bastante amplia dentro del estado de Turquía. Entonces, lo correcto es decir, vale, también puede hablar de Kurdistán, pero el Kurdistán es más amplio, porque incluye las regiones en los otros estados. Sí. Vale, como historia creo que es importante un poco recordarnos de la historia de la República de Turquía, que es el resultado de la implosión del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, y en 1923 se fundaron lo que ahora es la República Turquía por Mustafa Kemal Atatürk, un militar con una ideología muy nacionalista, muy militarista y al mismo tiempo laicista. Entonces la separación del Estado y del Islam, que también se esforzaron bastante violento, o como resultado muchas mujeres siguieron de las órdenes del Estado, y como resultado vale, no cobraron con un velo su cabeza, su pelo, y como resultado fueron matados por islamistas. Entonces también una modernización o una separación muy forzada desde arriba, desde un gobierno militarista y nacionalista, con consecuencias fatales para muchas personas, especialmente mujeres. Relacionado con las regiones kurdas, es importante que estas regiones eran unas regiones cerradas, militarizadas durante mucho tiempo, hasta 76. Entonces no fue posible para extranjeros entrar en las regiones, porque había una resistencia del pueblo kurdo, o de muchos, a la política de turquificación, que significa una migración de turcos a la región, pero también, por ejemplo, la prohibición de unas palabras como Kurdistán o kurdo. Los kurdos se llamaron los turcos de las montañas, y la palabra kurdo era prohibido. Y por ejemplo, en Turquía, como en muchos países, antes la gente no tenía apellido, solamente su nombre, y con la modernización y burocratización es necesario un apellido para la identificación, y eran prohibidos los apellidos kurdos. Entonces cada persona, cada familia elegía un apellido, pero turco. Es parte de la turquificación. Esta foto realmente es del Holocausto, o del genocidio armenio, que también es una parte importante de la historia de Turquía, y hasta ahora no se reconoce en Turquía que este realmente era un genocidio. Y justo la semana pasada, creo que el Parlamento de Alemania pasaba una resolución reconociendo el genocidio armenio y también el papel de Alemania en este. Y ahora hay un poco un choque entre Alemania y Turquía sobre esto, porque no se puede hablar de era un genocidio. En este genocidio armenio se mataron a más o menos 1,5 millones de armenios. Entonces, vale, y Turquía, vale, muy militarista también significa, por ejemplo, en Turquía se dice que cada niño nace militar.
este es parte del genomio de los turcos, este es un poco de ideología y es una militarización muy fuerte desde muy pequeño. Que también sufren los kurdos, porque la educación, el servicio militar obligatorio también se aplica a los kurdos. Después del último golpe de Estado en 1980, también no solamente hubieron unas palabras como Kurdistán o kurdo, pero realmente el uso del idioma kurdo era totalmente prohibido en el público, no solamente en la escuela o en administraciones, pero en la calle entre kurdos era totalmente prohibido el uso del kurdo. Como reacción, en 1978 se fundaron el Partido de Trabajadores de Kurdistán como uno de muchos, o es realmente una confluencia de varios partidos con una ideología marxista-leninista, bastante marxista-leninista, y su líder hasta ahora es Abdullah Öcalan, encarcelado desde 99, hace muchos años, pero todavía sigue como líder. Y pocos años después, realmente desde el exilio, porque Öcalan en este momento ya estaba en el exilio, creo que en Siria en este momento, iniciaron una lucha armada con el objetivo en este momento de la independencia de las regiones kurdas y la formación de un Estado kurdo en las regiones kurdas, que ahora no tienen como objetivo. La reacción del Estado de Turquía era también militar y empezaron una ofensiva militar al final de los años 80, inicio de los 90. Declararon un estado de emergencia, entonces la suspensión de muchos derechos humanos y realmente cambiaba con la captura de Abdullah Öcalan en 99 y también con el apoyo de la CIA. Es una historia bastante complicada dónde y cómo se capturaron a Öcalan. Y desde entonces, el conflicto armado ha continuado, pero a veces con un alto el fuego, que realmente se declararon en... esta es otra cosa todavía. Después de la captura de Öcalan, pero fases del alto el fuego a fases de lucha armada y intercambiando. Importante porque también cuando nosotros estuvimos a finales de abril, mucha gente hicieron una comparación, ahora es peor que los años 90. Los años 90 es esta fase del conflicto armado. Una estrategia del Estado era la formación de guardias del pueblo en los pueblos, que eran una milicia armada de kurdos en contra del PKK. Y realmente no fue tan voluntario. Realmente los militares, la policía llegaba a un pueblo y dicen, tú vas a las guardias del pueblo o te vas del pueblo. El problema era que, claro, como guardia del pueblo, casi militar, eran objetivos del PKK. Entonces la opción era, tienes que decidir si quieres apoyar al Estado turco o quieres apoyar la resistencia. No había ninguna opción de no o ir del pueblo a una ciudad. Y esto es que hicieron muchas familias, muchas personas que se huyeron de los pueblos. Y como resultado de había una despoblación del campo en los años 90. No solamente inmigración por el rechazo de las guardias del pueblo, también los militares muchas veces llegaron y dijeron a la gente, os vas, y quemaron todo y destruyeron todo, y todavía hay muchos pueblos vacíos, destruidos en las regiones kurdas de Turquía desde los años 90. Se dice que como resultado de esta guerra, en los años 90 había un desplazamiento de más que 3 millones de personas y hasta hace poco todavía 1 millón de estos no pudieron volver.
Más que 17.000 personas desaparecidas, probablemente podemos decir muertes, porque todos sabemos si son desaparecidos desde los años 90, es muy probable que fueran matados mayoritariamente por el ejército turco. También más que 100.000 encarcelados, era la temporada después del golpe de Estado de los 80 y una represión fuerte con encarcelamientos bastante normal, no solamente en las regiones kurdas, también en el resto de Turquía. Y como víctimas, más o menos 20.000 civiles y el mismo número de guerrilleros kurdos y la mitad, 8.000 militares turcos. Este es muy presente en la conciencia de mucha gente, en la experiencia de los kurdos, de los colectivos kurdos también que nos hemos encontrado. Demasiado rápido. Como he dicho, desde entonces, desde la captura también de Abdullah Öcalan en 99, al primero el PKK declaró un alto el fuego. Vale, intentamos encontrar otra solución. Hasta 2004, porque no había ninguna respuesta del Estado de empezar negociaciones o hablar o hacer algo, o también ningunos cambios en la actitud del Estado turco a los kurdos. Entonces volvieron al conflicto armado en esta fase no tan fuerte, no tan caliente, por falta de capacidad probablemente. Y había otros altos el fuego, otras negociaciones. Vale, realmente había negociaciones, creo que en 2009, 2011, hablaron una vez en Oslo, mediado por el gobierno de Noruega, pero no llegaron a nada. Y más en serio, desde 2012 empezaron a hablar. Realmente había una comisión que ahora es el HDP, una comisión de un partido kurdo, para visitar a Abdullah Öcalan en la cárcel en la isla de Imrana y después hablar con representantes del partido AKP, el partido de Erdogan, del presidente, y llegaron a un acuerdo en 2015 que se llama, el 28 de febrero, que se llama el Acuerdo de Dolmabahce. Un acuerdo que incluye 10 puntos, no solamente sobre Kurdistán o las regiones kurdas, bueno, claro, en relación con derechos culturales y unos aspectos de autonomía, pero también temas como ecologismo, como igualdad de las mujeres, democratización de Turquía, muchos temas. Y la idea era que forma la base de negociaciones reales. No obstante, en junio del año pasado había elecciones en Turquía y por primera vez desde 2001 el partido de Erdogan no logró la mayoría absoluta y poco después cambiaba todo. Entonces dijeron que vale, Erdogan anunciando que yo no sé de este acuerdo de Dolmabahce, ninguna persona me ha informado de que es ridículo, porque Erdogan controla todo el partido AKP y si había estas negociaciones entre el AKP y esta comisión de Imrana sin el conocimiento de Erdogan es muy poco probable. Y al final, el 23 de julio era el alto del fuego y había ataques turcos a posiciones de los kurdos sirios y del PKK en Siria y también en Turquía. Y desde entonces realmente hay una guerra y voy a un poco contar qué significa esto. Estas son, para empezar, unas cifras. Una guerra en el momento que desde julio había 66 toques de queda. Toque de queda no solamente significa que no puedes salir de tu casa,
También normalmente significa que empezaron con operaciones militares. Entonces es mucho más que un toque de queda, es realmente convierten estos barrios, estas ciudades donde hay toque de queda en zona de guerra. Unos de estos toques de queda tardaron mucho, 2 meses, 3 meses y más o menos 1.600.000 personas impactadas por estos toques de queda. Nosotros solamente fuimos a Diyarbakir y en el barrio de Sur, y voy a presentar unas fotos después, y a Cizre. Sí, también un poco como un resumen, se dice que ya hay más que 400 víctimas civiles. Yo no tengo las cifras de la guerrilla del PKK ni los militares, pero esto según el gobierno turco no hay víctimas civiles porque cada persona matada por los militares es un guerrillero o una guerrillera, no hay civiles. Más que 400.000 personas desplazadas, y los ONG de Kurdistán dicen que 100.000 ya no tienen casa a la que pueden volver porque hay una destrucción bastante fuerte. Lo impresionante es que realmente no hay campos de refugiados porque casi todos son acogidos por familia, por amigos, por la comunidad kurda. Y durante meses, que es para mí algo que también es un esfuerzo de solidaridad que realmente es muy impresionante. En las zonas de toque de queda se convierten hospitales o centros de salud, colegios, institutos, muchas veces en cuarteles militares o de la policía, y no lo cambian de nuevo cuando terminan con el toque de queda, no van a volver a usarlos como centros de salud o algo. Hay una militarización fuerte y una destrucción masiva que podemos ver después. Este era un poco el contexto, y nosotros hablamos desde enero, con nuestros contactos en Turquía, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, porque realmente nos pidieron que hacemos algo. Y realmente yo estuve en Turquía en septiembre del año pasado, durante el primer toque de queda de Cizre, y hablamos y pensamos que vale, ahora lo hacen, pero no van a continuar, no va a tardar mucho, porque no se puede continuar. Y posiblemente con las nuevas elecciones de noviembre van a volver a hablar o algo. Bueno, nos equivocamos y ahora no tengo la esperanza que va a terminar pronto, desafortunadamente. Y la idea inicial era organizar una delegación de alto nivel con gente como Ila Gandhi, que es la nieta de Mahatma Gandhi, Meret Megaya, que tiene el Nobel de Paz, y otras personas con una autoridad moral para hacer una investigación de lo que está pasando. Esto no fue posible porque estas personas tienen una agenda bastante llena, entonces no fue posible encontrar fechas para organizar una delegación de ese nivel. Y entonces lo reevaluamos y pensamos, vale, entonces vamos nosotros, con el objetivo no tanto de hacer un informe muy detallado de lo que está pasando. Ahora ya existen informes de unas ONG de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y muchas ONG de la región kurda, de Turquía, bastante detallada. Pero más para ver qué se puede hacer, cómo podemos ayudar a la sociedad civil, a los colectivos de derechos humanos y otros colectivos en este contexto. Entonces fuimos nosotros, que es un grupo de activistas pacifistas con experiencia en intervención no violenta en conflictos como en los Balcanes o en otros conflictos armados,
acompañamiento de protección en contextos como Guatemala y Colombia, y con mucha historia con el trabajo del movimiento antimilitarista en Turquía. Esta era un poco la composición, no voy a presentar a todos, pero esa era la idea, era con esta experiencia, vale, ¿cómo podemos aplicar estas experiencias en este contexto? Nos encontramos con una larga lista de colectivos en Diyarbakir y Cizre, de derechos humanos, también un poco de autoridades kurdas, como el Ayuntamiento de Diyarbakir y el Ayuntamiento de Cizre, son instituciones controladas por partidos kurdos, y colectivos de derechos humanos, de LGBT, de refugiados, de abogados, de médicos, de mujeres y unas otras. Es un poco un espectro muy amplio para ver las varias experiencias. Y además, vale, nos contaron muchas cosas que también voy a contar en los dos ejemplos. Fuimos a Cizre. Cizre es una ciudad con una larga historia también de resistencia en los años 90 y desde el año pasado, o realmente también durante el ataque del ISIS a Kobane, había muchas protestas en las regiones kurdas en Turquía, y en Cizre ya había un masacre en 2014 de más que 30 personas por los militares durante una manifestación en apoyo a Kobane y en contra de la política del gobierno turco. Cizre es una ciudad a la frontera con Siria. El río es el río Tigre, y población son más o menos 100.000 personas. Y como ya he mencionado, el primer toque de queda de Cizre era en septiembre del año pasado, y yo estuve en Estambul en esta temporada, y vale, no tan largo, de 8 días, pero mucho más importante, el segundo toque de queda desde el 13 de diciembre hasta realmente el 1 de marzo de este año, son 79 días. Y cuando nosotros estuvimos al finales de abril, este toque de queda todavía se queda durante la noche. Entonces, cada noche, desde las 9:30 creo que hasta las 6 y algo de la mañana, todavía había toque de queda. Pero la operación militar durante el toque de queda se concentraba en 3 barrios, que son los barrios de Kudi, Nur y Sur, barrios con una población muchas veces de gente que ya en los años 90 fueron desplazados de sus pueblos. Entonces, de nuevo, fueron víctimas de una nueva operación militar. Se habla de más o menos 260 personas como víctimas mortales de este conflicto, pero las cifras no son muy exactas porque no se sabe exactamente. Y fuimos por el barrio, y esto se puede ver, en esta montaña se posicionaron tanques y artillería para desde arriba disparar al barrio, y realmente vemos un poco trabajos de limpieza aquí, porque en esta zona exactamente están destruyendo cualquier evidencia que posiblemente se queda de los crímenes, porque esta es una zona donde había edificios, y en los sótanos de esos edificios quemaron a más o menos 100 personas. Y por ejemplo nos hablaron del ayuntamiento que poco antes del segundo toque de queda llegó un grupo de 40 estudiantes para proveer ayuda humanitaria a la población del barrio, y les dejaron entrar, declararon el toque de queda, y de estos 40 estudiantes solamente una persona ha sobrevivido. El resto se quemaron en
en estos sótanos. Y hay muchos ejemplos que son difíciles de entender por qué lo han hecho esto. Pasamos por el barrio y muy pronto llegaba la policía y nos controlaron, pero, bueno, de forma más o menos amable, pero al mismo tiempo dejaron muy claro que no les gusta que nos acercamos de nuevo a esta zona de los sótanos donde quemaron la gente. Y desde entonces siempre más o menos a 50 metros tuvimos la policía, que también hizo un poco difícil hablar con la gente, porque es una intimidación de la gente también. Y esto también es una realidad que vive la gente todavía, es una ocupación permanente de policía. Este son un poco, esto se puede ver ahora en este barrio. Se queda muy poco, o lo que se queda es en un estado que realmente no sirve para vivienda. Porque ya, en una casa como esta casi no se puede vivir. Estas son un poco impresiones de un barrio. De Sisre no fuimos a los tres, solamente a uno, por el tiempo. Y además, las fuerzas de la policía, las fuerzas especiales de policía, pintaron en las paredes lemas nacionalistas sobre Turquía o insultos a los kurdos. Y son de la policía, no son de activistas o ninguna otra persona. En este contexto, vale, los colectivos de derechos humanos, los colectivos kurdos intentaron intervenir, intentaron hablar para que la gente pueda salir, pero en unos casos sí fue posible, en la mayoría de los casos no. Y también los militares no dejaron entrar a una ambulancia. Si una persona fue capaz de llamar a una ambulancia, los militares dijeron no. Entonces a veces las personas intentaron llegar a la ambulancia no obstante sus heridas, y a veces fueron matados, a veces llegaron, o a veces dejaron entrar a una ambulancia, pero mataron al personal de la ambulancia. El contexto fue muy difícil también escuchar a la gente del contexto que han vivido. Sur en Diyarbakir es el otro barrio que hemos visitado. Sur es Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, porque tiene una historia se dice 7.000 años. Hay unos muros romanos que se puede ver a la izquierda, que son, no sé, probablemente tienen 2.000 algo de años, que son bastante intactos. Y tiene muchos edificios importantes, mezquitas, iglesias, una iglesia armenia, una mezcla del patrimonio, y también tiene un lugar importante en la cultura kurda. Para muchos kurdos, Sur es el centro de su cultura, de lo que importa a los kurdos. Y Sur ha sufrido 6 toques de queda, y el último era el más largo, desde el 21 de mayo hasta... Vale, cuando nosotros estuvimos en Sur, todavía no fue posible entrar en esta zona. El resto sí, y nosotros pasamos por esta calle, y cada entrada a esta zona había una barricada de la policía hasta más o menos 4 metros, con policía con fusiles enfrente, y no se pudo entrar, no se pudo ver qué estaba pasando, y también había mucha policía a la entrada aquí, mucho control.
Y nosotros hablamos con unos vendedores que nos contaban, vale, porque en el resto se levantaron el toque de queda unas semanas antes de nuestra visita, pero también había un toque de queda de varios meses. Y nos contaron que cuando nosotros estuvimos al finales de abril, casi cada día sacaron 2, 3 cuerpos muertos de esta zona, la policía, y no se sabe de dónde vienen. Había casos de activistas o solamente personas kurdas detenidas en otro lugar, se trasladaron a esta zona para matarles en esta zona y después decían, vale, un guerrillero. Pero no todos eran guerrilleros. Esta foto no hemos tomado nosotros, no sé cómo lo han sacado de la zona, pero con estas armas entraron en este barrio. Este es el patio de una mezquita para operaciones en contra unos jóvenes con poco entrenamiento militar y claro, con armas, pero es una guerra muy asimétrica, porque hay unos, realmente son jóvenes, mayoritariamente, que con unas armas, con unas minas improvisadas, están intentando hacer algo que a mí me parece loco, pero vale, es su estrategia, y la respuesta es con tanques, con artillería, con un montón de militares, hasta con aviones, destruyendo toda la zona. El ayuntamiento nos contaba que intentaron hablar con los militares, con los ministerios, también no solamente por la gente, también porque esa es una zona del patrimonio mundial. Y la respuesta era, vale, no os preocupéis, porque lo que destruimos lo vamos a reconstruir. Vale, es un poco la actitud de las autoridades turcas en el momento es no importa nada, porque su objetivo es terminar con cualquier resistencia de los kurdos. Otra foto de esta, también de nosotros, tampoco de nosotros, de esta zona, y el minarete de los 4 pilares también tiene es significante porque este es el lugar. En noviembre del año pasado, durante una manifestación, el abogado o el presidente del colegio de abogados, Taya Elchi, fue, vale, su demanda era, vale, volvemos a hablar, no tiene sentido esta guerra, tenemos que hablar, y fue asesinado en este momento. Entonces es también para la gente muy importante este lugar. Estos son otras fotos de la destrucción, que es, para mí es claro, esta es una guerra, no es una operación antiterrorista, no es una operación militar. Estas fotos podrían ser de Siria, de los Balcanes, de otros contextos. Lo único es que una guerra muy localizada, como en el mapa este de, vale, un barrio pasa nada y al lado es completamente cerrado y están matando a gente. Y están dicho mucha gente de los colectivos de Diyarbakir, vale, tú estás viviendo, vas a tu oficina cada día y cada día puedes oír los disparos, los helicópteros o los aviones, la artillería, pero en el centro de Diyarbakir la vida sigue casi normal. Vale, normal no puede ser si en un barrio hay una guerra y el resto no. Estos son otros. Vale, no. Y ahora, otra cosa son expropiaciones. En este mapa, este también es sur, y en azul son las propiedades que ya estaban en la propiedad del Estado turco o de una empresa de vivienda turca. Ahora, o en las últimas semanas, se expropiaron casi todo el resto. Toda la gente recibieron
o realmente la gente no recibió nada. Le publicaron en el periódico una orden de expropiación que cubre el resto, los 82% de las propiedades que antes no eran propiedad del Estado. Este incluye mezquitas, iglesias, propiedades del ayuntamiento de Diyarbakir y muchas propiedades privadas. Y no se sabe qué quieren hacer. Vale, hay ideas que realmente quieren construir algo, posiblemente planes de migración para que unos refugiados de Siria van a alojar aquí, pero no es claro. Quieren mantener el patrimonio, entonces la idea es probablemente cambiar este barrio a un parque temático donde realmente no hay vida, especialmente no hay vida kurda. No sé cómo se puede explicar de otra forma las expropiaciones tan masivas. Estas expropiaciones también se hacen en Cizre y en otros lugares donde había un toque de queda. Y la justificación, no hace falta mucha justificación según la ley de Turquía, solamente hablan por razones de seguridad. Eso es suficiente. Estos son solamente de mayo, fotos que recibimos de que está pasando en otras ciudades que en el momento están sufriendo un toque de queda y las operaciones militares. Nusaybin es también una ciudad muy cerca de la frontera con Siria que está sufriendo en el momento el toque de queda. Se dice, han dicho que la operación militar ha terminado hace unos días, pero estas son fotos, estos son bombardeos. Con aviones están bombardeando a una ciudad en la región. Lo mismo en Şırnak, que es muy cerca de Cizre. Están bombardeando realmente la ciudad con aviones de guerra. Y esta es una guerra de no se habla ni en España, ni en Europa. Vale, nuestro objetivo era no solamente ver qué está pasando, pero hablar de lo que se puede hacer. Y es difícil. Realmente hemos visto mucha resignación, mucha gente, ¿qué hacemos? Europa tiene que hacer algo, pero nosotros no podemos hacer nada. Mucha resignación. Al mismo tiempo es importante recordarse que hacen un trabajo impresionante en la acogida de la gente desplazada. Este para mí es una respuesta muy importante, que la gente no tiene que salir de la región, pero se pueden acoger casi todas las personas en la región. Y cuando nosotros estuvimos en Cizre, había muchísima gente en la calle y nos dijeron que en Cizre hay mucha gente en el momento, porque casi toda la población de Şırnak, de la última ciudad que hemos visto aquí, estaba en Cizre en este momento durante este toque de queda, esta operación militar para huirse de estas operaciones militares. Entonces, claro, hay mucha resignación, pero al mismo tiempo hay mucho trabajo que están haciendo la gente para al menos responder a esta crisis humanitaria que los desplazamientos están causando. Una cosa importante es la información. Como he dicho, de la guerra no se habla, de las violaciones de derechos humanos no se habla, no hay información sobre lo que está pasando realmente. Y esto es algo que ha dicho Said Rad al-Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que para mí, para un diplomático, es una declaración muy fuerte. Okay, es un diplomático, no es un activista. Y él dice que, es muy preocupante que no hay ninguna información de una zona tan grande y accesible, porque no es bastante fácil llegar a las regiones kurdas. Y también es claro de su declaración que varias agencias de las Naciones Unidas pidieron que puedan enviar un equipo de investigación imparcial y el gobierno de Turquía ha respondido que no.
Y que también para mí es muy significante que el gobierno de Turquía ni quiere una investigación en las Naciones Unidas, y mucho menos de la sociedad civil. Pero es importante, creo, que distribuir información, porque en España, en Europa, en los países no se habla de la guerra de Turquía, se habla de Siria, se habla de Palestina e Israel, se habla de muchas otras guerras, pero de Turquía no se habla. En los medios de comunicación no hay nada, o casi nada, y es importante que hablamos de lo que está pasando. Y hay grupos que hacen cosas. Esto es una foto del 15 de mayo, que es Día Internacional de la Objeción por Conciencia, y es un colectivo de Diyarbakir. Nos encontramos durante nuestra visita y nos contaron que el 15 de mayo quieren manifestarse en una zona de Diyarbakir donde hay algo que quieren cambiar a un parque urbano que ahora está ocupado por los militares, y su idea era ir a este espacio con árboles y entrar y plantar árboles, y además hacer declaraciones públicas de objeciones por conciencia al servicio militar. No pudieron entrar, esto no era una sorpresa. Durante todo, vale, porque nos contaron hablamos mucho de, vale, es importante que comunicamos bien durante el día para que cuando pasa algo, nosotros podemos reaccionar rápidamente. Entonces, era un poco una protección, bueno, protección no, pero de una forma sí, una protección virtual, porque si hay detenciones y hay protestas rápidas por email, por fax, por teléfono, o de otra forma, el mismo día, esta es una protección para la gente detenida. En este caso, por suerte, no detuvieron a nadie, pero estuvimos preparados para si pasa algo, para reaccionar rápidamente. Y creo que es importante, y era un objetivo de nuestra visita, crear estas redes para que podamos apoyar en esos contextos de forma más eficaz y más rápida. Entonces, apoyo a estos movimientos antimilitaristas que hay en la zona, especialmente la objeción por conciencia, para mí es un aspecto muy importante. Otro es que tenemos que parar la venta de armas a Turquía. Y Turquía está vendiendo, este es el Airbus A400M que se produce en Sevilla, y están vendiendo estos a Turquía. Vale, estos aviones no se van a utilizar para bombardear, son aviones de transporte, pero para mí no importa, es importante que no enviamos armas a un estado que está matando a su gente. También de España venden bombas, misiles, municiones a Turquía. Yo no tengo una información de qué empresas, pero es importante que no se pueda hacer. Claro, Turquía es un país de la OTAN, entonces no hay ningún procedimiento de recibir permisos, creo que, pero no se puede vender armas a un país que está en guerra. Y todavía estamos pensando en qué más, pero por el momento tenemos una petición, no directamente al gobierno turco, porque no pensamos que tiene sentido que enviamos unas peticiones a Erdogan, pero para presionar a la Unión Europea, para que la Unión Europea presione a Turquía. No soy muy optimista, porque en el momento yo sé también que por la crisis de migración, la llamada crisis de migración, pero para mí es una crisis de falta de empatía, de acogida, y el problema para mí no es la migración, pero vale, otra cosa. Pero por Europa necesita más a Turquía que Turquía necesita a Europa. Entonces la probabilidad que la Unión Europea va a presionar a Turquía, yo no veo muy alto. Yo veo un poco probable que hay una crítica fuerte de la Unión Europea. No obstante, creo que intentamos con esta petición presionar un poco. Vale, creo que un poco para contar mi experiencia, y ahora preguntas, comentarios, ideas. Si hay ideas, siempre bienvenido. Yo no estoy mirando el tiempo, ¿tú estás mirando el tiempo?
Vale. Creo que cada persona tiene que utilizar el micrófono, ¿no? ¿Hay preguntas, comentarios? Hola. En el conflicto que hay, los kurdos, los milicianos kurdos, ¿de dónde obtienen las armas? Las armas, ¿quién se las proporciona? A los rebeldes kurdos, bueno, a los kurdos, a los patriotas kurdos, no sé cómo es que les llamas, a los... Sí, vale, yo no sé de dónde vienen sus armas, pero el PKK tiene armas desde mucho tiempo y tiene sus bases, también tiene bases en Irak y en Siria, pero no sé cómo se financia el PKK y de dónde, vale, siempre conseguir armas, especialmente armas pequeñas, no es difícil, hay demasiadas en el mundo, especialmente en esta región. Sí, pero oficialmente no hay nadie que diga que están suministrándoles, No. que tengan algún tipo de respaldo internacional, nada. No, el PKK todavía está en la lista de las organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos y otros países. No de Rusia, pero yo no creo que Rusia está... Vale, no lo creo, que Rusia está enviando armas al PKK. Los kurdos de Siria sí reciben el apoyo de Estados Unidos y de Rusia, que es un poco raro, pero vale, es otra cosa. Pero el PKK no. No sé si es... Bueno, que en el conflicto ahora en Siria hay también una parte, no, Siria no, Irak, perdón, hay una parte del PKK que está combatiendo a Daesh o al Estado Islámico, y entonces esa parte del pueblo kurdo que está también en confrontación, primero me parece que no es el PKK quien lleva la dirección allí, me parece, ¿no? No sé si me sabrás informar. Y segundo, han tenido apoyo esa fracción o esa parte del pueblo kurdo que está combatiendo al Estado, a ISIS, a cómo se le quiera. ¿No ha tenido algún otro apoyo internacional? Porque a veces han dicho que sí, que la propia CIA también les está armando, pero las informaciones que llegan son muy confusas. Sí. Vale, creo que es muy complicado. El PKK, claro, tiene unas bases en el Kurdistán de Irak y que realmente su cuartel general, que se puede llamar es en las montañas en el Kurdistán de Irak, pero al mismo tiempo tienen relaciones bastante tensas con los partidos que forman el gobierno de la región Kurdistán de Irak, que tiene bastante autonomía. El PKK, al otro lado, tiene relaciones muy estrechas con los kurdos de Siria. Y el PKK ha apoyado bastante en Kobane o en Rojava en contra de los ataques de ISIS, el Estado Islámico, sí. Y no solamente el PKK, también muchos kurdos de Turquía intentaron ir a Kobane, especialmente a apoyar esta lucha armada en contra del Estado Islámico. Pero no creo que hay mucho apoyo, al menos político sí, pero no práctico de los otros kurdos en lo que está pasando en Turquía. Políticamente, claro, hay un apoyo y hay mucha preocupación de la gente, pero yo no creo que ni las organizaciones de Siria, o de Kurdistán, de Rojava, ni de Irak están apoyando al PKK en Turquía. Porque además incluso la parte del Kurdistán que está en Irak ahora son prácticamente independientes. Sí. Pero tiene la parte está independiente, pues tiene buena relación con el PKK o no. No, lo raro es que
gobierno de Kurdistán de Irak tiene más o menos buenas relaciones con el gobierno de Turquía. A veces un poco tensas, pero realmente hay buenas relaciones que probablemente también tiene que ver con toda la historia de la guerra de Irak y el apoyo que recibieron de Estados Unidos y de Turquía en esta temporada, y mucho de su comercio tiene que pasar por Turquía, o está pasando por Turquía. Hay bastante buenas relaciones. Vale. En una situación así de guerra tan asimétrica como explicabas, y por lo que parece de destrucción masiva, ¿no? Por parte del PKK, ¿hay algún planteamiento, algún rumbo que se puedan estar planteando tomar, o la situación está como a la deriva? Quiero decir que no parece que haya mucha solución por la vía armada, sino entonces ahora mismo es una posición de resistencia pura y dura, o... Es difícil el momento. Primero tengo que decir, yo no entiendo la estrategia del PKK. ¿Vale? Yo no estoy en favor de la lucha armada, pero si lo haces, tienes que hacerlo con una lógica. Y yo no entiendo con lo que están haciendo, pues también en estos barrios se construyen unas trincheras y tienen unas minas improvisadas, pero la guerra tipo guerrilla necesita que puedas moverte, y si estás estacionado en un barrio en contra de un ejército que es 10 veces más fuerte que tú, esto no funciona. Yo no entiendo la estrategia. Las declaraciones que llegan de los líderes del PKK, no de Öcalan, porque Öcalan ahora está en isolación, no llega nada de qué está pasando con él o qué está pensando él, no sabemos. Pero lo que llega de los líderes militares realmente en las montañas de Irak es un militarismo duro, que yo no... Vale, de una forma puedo entender que en este contexto de esos ataques que vienen de Turquía tampoco tienen mucha voluntad de hablar, pero al mismo tiempo tienen que saber que no hay una solución militar, y creo que tampoco Turquía es capaz, aunque tiene una fuerza militar es muy fuerte, son fuerzas armadas que son las más fuertes de la región. Tampoco creo que tienen la capacidad de realmente acabar con el PKK militarmente. No funciona. En un momento tienen que volver a hablar. Pero creo que el momento es... Vale, creo que la estrategia de Erdogan, del gobierno de Turquía, vale, una parte de su estrategia es cambiar el sistema político de Turquía a un sistema presidencial para asegurarse que el AKP, y especialmente él, van a mantener el poder mucho más tiempo. Porque cuando llegaron al poder en 2001, creo que era 2001, al inicio necesitaron los liberales en contra de los militares, porque Turquía era una sociedad muy controlada por los militares. Entonces hablaron de derechos humanos, de acercarse más a la Unión Europea y todo esto para llegar al apoyo de los liberales en contra de esta amenaza por unas fuerzas armadas con la ideología del kemalismo, nacionalismo, laicismo y, claro, los militares controlando todo. Esta lucha creo que ganaron hace, no sé, 5 o 6 años finalmente. Desde entonces no necesitan más los liberales, y podemos ver desde entonces empezaron con una política más fuerte de islamización. Hablaron de prohibir beber alcohol en el público, y hay más islamización desde entonces. Pero quieren cambiar la constitución,
y para eso necesitan una mayoría no solamente absoluta, pero de 2 tercios en el Parlamento. Y intentaron llegar a lograr el apoyo de la población kurda. Realmente en las regiones kurdas siempre había un apoyo a los partidos kurdos. Siempre la historia forman un partido unos años y después van a prohibir el partido, van a formar un nuevo, van a prohibir. Está pasando en el momento también con el HDP. Pero siempre había un poco de apoyo, o mucho apoyo a estos partidos, pero también al AKP, porque los partidos kurdos siempre eran de la izquierda y hay una población kurda conservadora, con un islam conservadora, que no apoyaron a los partidos kurdos de la izquierda, pero apoyaron al AKP. Y creo que especialmente con esta política de Erdogan, inicialmente vale, ahora permitimos el uso del kurdo, ahora abrimos unos canales de radio, de la televisión, de kurdas en esas regiones. Enseñamos el idioma kurdo como un idioma en los institutos. No hay clases, no hay educación en kurdo, pero sí empezaron con unas clases de kurdo. Intentaron un poco lograr un apoyo de la parte más conservadora del pueblo kurdo al AKP, y con éxito, con bastante éxito, hasta la guerra en Siria y hasta Kobane y Rojava, porque cuando la gente en este contexto de Turquía estuvo apoyando al Estado Islámico al un lado, o a los grupos islamistas en Siria que estaban atacando a Kobane, y al mismo tiempo prohibiendo el paso de kurdos de la región de Irak a Kobane. Cualquier apoyo fue prohibido por Turquía. Finalmente, con un poco de presión de Estados Unidos, lo permitieron unos cientos peshmergas de Kurdistán de Irak pasar por Turquía a Kobane, pero antes no. Y por las relaciones muy estrechas entre los kurdos de Siria y de Turquía, este apoyo al AKP en la población conservadora desapareció, colapsó. No podemos apoyar al gobierno turco que está permitiendo que el Estado Islámico está matando a nuestra gente. Entonces, esa estrategia, y con las elecciones en junio del año pasado, cuando por primera vez un partido kurdo entró en el Parlamento de Turquía como partido. Antes solamente había parlamentarios kurdos independientes, porque el margen son 10%, tienes que llegar a 10% de los votos para entrar en el Parlamento de Turquía, que es mucho. ¿Dónde estaba? Vale. Y claro, este era un resultado, que el apoyo en las regiones kurdas al AKP ya no existe. Entonces ahora el gobierno, especialmente Erdogan, está buscando el apoyo de los fascistas en Turquía para lograr su mayoría para cambiar la constitución. Y claro, con tiene que mostrarse tan militarista, tan fascista, tan en contra de los kurdos, que no va a hablar de nuevo. En un momento tiene que volver a hablar, yo creo. Pero solamente con 2 opciones. Yo veo, una opción es que de una forma u otra Turquía se quita de Erdogan y del gobierno de AKP. En un momento también hay una represión muy fuerte de cualquier resistencia en el resto de Turquía. La sociedad civil de Turquía es muy débil. Los movimientos sociales en el momento son muy débiles. Pero son cada vez más débiles. O Erdogan logra el cambio de la constitución y puedes solidificar su poder y ya no necesita a los fascistas y puede volver, si quiere, a hablar y un poco hacer concesiones, pero
hasta llegamos a una de estas dos opciones, yo no veo que van a volver a hablar. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, has dicho que se obliga a los turcos a los kurdos también a militarizarse dentro del ejército turco? ¿Es posible? ¿Que has dicho eso? ¿Que hay reclutamiento de soldados de población kurda para formar parte del ejército turco? ¿Y si hay desertores y si se organizan? Claro, en Turquía el servicio militar es obligatorio y este incluye los kurdos porque tienen nacionalidad turca, tienen el pasaporte de Turquía. Entonces tienen que ir al servicio militar y vale, yo he mostrado esta foto de objetores de conciencia que eran kurdos, en foto de Diyarbakir. Pero la gran mayoría, vale, mucha gente sí cumplen su servicio militar obligatorio, que es difícil porque hay un racismo dentro de las Fuerzas Armadas, pero también puede ser que tienen que luchar en las regiones kurdas en contra del PKK. No solamente entre los kurdos, generalmente hay deserciones, claro, deserciones hay, pero también hay una gran parte de jóvenes que intentan un poco evadir el servicio militar obligatorio, que significa que no tienen papeles, no pueden trabajar, no pueden salir del país y tienen el riesgo de ser detenidos y pasados a las Fuerzas Armadas. Claro, la mayoría no hay nada organizado. Vale, hay muy pocas objetores por conciencia, pero como un apoyo a desertores dentro de Turquía o a tanta gente que están intentando evadir el servicio militar obligatorio, es difícil organizar esto, pero sí es importante que tenemos conciencia que hay mucha gente que intentan especialmente en Kurdistán, en las regiones kurdas, que no hacen el servicio militar porque no quieren. Vale, muchos en ese contexto también tienen que elegir, vale, servicio militar o PKK. Eso también es una realidad que tampoco es muy útil desde mi perspectiva. Hay que apoyar a más gente para que no tienen que elegir entre esas dos, para mí, malas opciones. Can you speak English? Because Yes, you can. yeah, because I'm Turkish and I don't know Spanish very well, and I Okay. think I can explain myself English better. And I saw you work with Gülten Kuşanak, and I know all the things, and I feel very sorry because these problems have been too much years in Turkey, Turkish and Kurdish. There are too much problems, and I don't know how can it finish. And so I want to ask you, how can it finish? Vale. Pregunta que, vale, si yo tengo una respuesta o una idea cómo esto puede acabar, vale, y realmente no. Lo que estamos intentando ahora, vale, nosotros, el grupo de la delegación y con otras personas estamos intentando pensar en cómo podemos intervenir. Realmente la semana que viene tenemos 2 personas de Turquía, vale, una de la región kurda, otra de Izmir, que van a visitar el Consejo de Europa, Naciones Unidas, Unión Europea y unos parlamentarios para hacer un poco de lobbying, de presión. Es una actividad que estamos intentando, son cosas muy pequeñas. Estamos pensando en organizar algo en Diyarbakir para hacer un poco de formación o un simposio sobre estrategias no violentas en el contexto de conflicto armado. Porque otra cosa es que hay muy poco conocimiento, la gente tiene ya un poco más dudas sobre las estrategias del PKK, no están criticando, la mayoría no está criticando al PKK abiertamente, pero sí tienen unas dudas.
pero no hay ningún conocimiento de otras estrategias de resistencia o tampoco de intervención en un conflicto. Solamente este colectivo de objetores y el colectivo feminista nos hablaron de la no violencia, ¿no? Ningún otro colectivo mencionaba la no violencia. Entonces hay una falta de información, de conocimiento, y estamos intentando o pensando cómo podemos responder a esto, pero no sabemos si realmente hay interés. Entonces, en el momento, vale, mucha gente, como he dicho, nos dijeron, vale, Europa tiene que hacer algo, pero yo no tengo mucho optimismo en este sentido. Y Erdogan sabe que el contexto geopolítico es en su favor. Es el mejor momento para él para hacer lo que está haciendo. Y es duro, pero creo que lo importante es que intentamos lo que podemos para apoyar a la sociedad civil, a los colectivos que hay, no solamente en la región kurda, pero también en el resto de Turquía, porque la represión es cada vez más fuerte. Y necesitan nuestro apoyo. Thank you. Las comunidades kurdas que hay en Europa Occidental, en Alemania creo que hay bastantes. ¿Se están movilizando con fuerza de la medida en que pueden aunque sea simplemente para hacer pública esta guerra, para que esta guerra se visualice? ¿Tienes información? Sí, vale, hay movilizaciones en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica. El problema es que, de una forma, claro, muchos de los colectivos sí realmente están apoyando al PKK o son vistos como al PKK. Entonces es un poco la información que viene o las demandas que tienen no se toma muy en serio, porque se ve como, bueno, ellos realmente están apoyando a un grupo que está clasificado como terrorista, que es difícil, que hace también, el problema es que hace falta más independiziarse de la diáspora, que desarrolla una posición más independiente y no, pero el PKK es muy bien organizado, eso hay que decir, ¿no? Entonces es difícil hacer esto, pero si estás visto como estás apoyando al PKK, no te toman en serio. Bien, que ya nos cumple la hora. Si no tenéis más preguntas o más dudas, lo podemos dejar aquí. Yo sí insistiría un poco en lo que de esta conexión que mantenemos con la gente en Turquía. Como podéis ver, que era un poco a lo que me refería al principio, la relación política allí, en el caso de Andreas, no es una paracaidista sobre la zona, lleva muchos años teniendo relación con las organizaciones de allí, y es nuestra intención, pues eso, transmitir toda la información que sea posible en ese sentido. También, si alguien quiere colaborar a nivel de traducción de materiales que se pueda ir generando en la relación con la gente de Turquía, obviamente si hubiera alguien que traduzca directamente del kurdo o del turco, pues estupendo, pero también, o mejor dicho, es más probable que del inglés, pues también es una forma de poder colaborar con un poco esa presión que habría que realizar para romper este bloqueo de silencio del que hemos estado hablando y con el que estamos intentando modestamente, ¿no? Nada más agradecer a Andreas Speck que haya venido desde tan lejos. Él pertenece también, no lo he comentado, a la red antimilitarista y no violenta de Andalucía, además de su trabajo internacional en la Internacional de Resistentes a la Guerra. Y muchas gracias también a todo el mundo que os habéis acercado aquí. Nos vemos. Gracias.